Cariño, ya estoy en casa. ¿Qué día? Hola. ¿Qué? No, no he tenido un mal día. Bueno, en realidad no he tenido un mal día, solo ocupado. Ya sabes cómo es esto. Ahora no importa. Estoy en casa. Estoy contigo. Eso es todo lo que me importa. ¿Puedo abrazarte? Eso es lo que necesitaba. Haces que la locura... Bueno, no que desaparezca exactamente, supongo, pero haces que tenga sentido. Mm. Todo tiene sentido cuando te tengo en mis brazos. ¿Cena? Bueno, sí. ¿Ya estás... Oh, ¿rápido? ¿Llegaste temprano a casa o...? Ah, la magia de una olla eléctrica inteligente. Ni siquiera pensé en la cena cuando salí corriendo de aquí en las tantas horas de la madrugada. Creo que tenía una idea vaga de pizza, pero... Bueno, sí, pero al menos debía haber pensado en preguntar. Está bien, te lo encargo. Por supuesto que mi vida tiene todo bajo control. Al menos puedo poner la mesa... ¿No? Está bien. Oye, ¿está todo listo o crees que necesitas unos minutos? Mataría por una ducha, pero puedo esperar si... Ah, vale. Sí, supongo que la belleza de una olla eléctrica es que todo se conserva tanto tiempo como sea necesario. Vale, seré rápido, lo prometo. Solo quiero quitarme este día de encima. Vuelvo enseguida, cariño. Sudadera y camiseta. Dios, ¿por qué esto siempre se siente tan bien después de un día largo? Oh, Dios, huele increíble. ¿Amor? ¿No estás en la cocina? ¿Amor? ¿A dónde has ido? ¿Está en el garaje? Ups, supongo que lo que estaba preparando ya está. Será mejor que vaya a apagar el horno. Oye, oye, más despacio. ¿Dónde está el fuego, amor? Bueno, sí, en el horno si no sacas los panecillos, pero lo apagué. No se iban a quemar. Espera, ¿dijiste panecillos? ¿Hiciste esos esponjosos que les sale vapor cuando los abres y se les sale la mantequilla por los lados? ¿Esos panecillos? Oh, Dios mío, te amo. Ven aquí. Mm, Eres demasiado buena conmigo, cariño. De verdad lo eres. Panecillos caseros y... ¿Eso de la olla es un estofado de carne? No, no, eso no es un oso, es solo mi estómago diciéndome que me ponga las pilas. Sí, sí que he almorzado, pero eso fue hace horas y tu estofado es algo sacado del cielo. Lo sé, es un estofado borgoñón, pero hasta un chico de campo como yo sabe que es un estofado de ternera francés sofisticado, así que no me equivoco. Bueno, traeré las bebidas. ¿Crees que nos volveríamos demasiado elegantes si bebiéramos vino con la cena? Todavía tenemos esa botella de vino tinto que nos dieron tus padres la última vez que cenamos juntos. ¿Hiciste té dulce? Wow, cariño, ¿sabes cómo llegar a mi corazón? Sé que puedes traer los vasos, amor, pero también sé que necesitas una silla para hacerlo. Están en el estante de arriba. Oye, no eres pequeña. La gente crece hasta que es perfecta. Solo que tú alcanzaste la perfección antes que muchas otras personas. Oh, no hagas pucheros. Es difícil quitarte las manos de encima. Si te vuelves más adorable, no seré responsable de mis acciones. Solo soy un hombre, cariño. Bien, el oso mató el romance. A cenar. Listo, tengo las copas y ahí está el vino. ¿Quieres que... Oh, está bien. Claro, puedo llevar el recipiente para servir la mesa, pero...
No, supongo que tiene sentido lavar la olla eléctrica de inmediato. No hay razón para dejarla ahí. Pero, amor, tampoco hay razón para hacerlo ahora. Está bien, si solo es un minuto. Aquí estamos, justo al lado de los panecillos. Maldición, se ven muy buenos. Aquí estás. Oh, nada, solo le estoy agradeciendo a Dios por ti y por esa comida. ¿Puedo traerle su silla, señorita? Cariño, el día que deje de tratarte como una dama será el día que me entierren. Incluso entonces no hay garantías. Esto es justo lo que necesitaba. No hay nada como un vaso de té dulce para calmarte después de un largo día. No, en realidad no fue un mal día, solo largo, frustrante como un infierno, ya que estaba atrapado en la oficina con el papeleo, haciendo números, tratando de averiguar qué tan bajo podemos ofertar para tener una buena oportunidad de conseguir un trabajo sin tener una pérdida demasiado grande en personal y materiales. No necesito decirte que los costos están subiendo en todo. Además estamos ofertando por algunos trabajos en territorio sindical, lo que significa que necesito asegurarme de usar mis equipos sindicalizados, que significa que todos nuestros costos aumentan más. Pasé tanto tiempo de aquí para allá con un cliente que pensó que mi extraño acento significaba que tenía solo 2 neuronas. Casi me vuelvo loco. Finalmente le dije a Gary que él estaba a cargo y fui a uno de los trabajos. Pensé que estaría mejor si podía hacer algo con mis manos, algo que tuviera sentido. No, estuvo bien, eventualmente. No me malinterpretes, me encanta el trabajo de techado, pero hacer el trabajo y dirigir tu propia empresa son dos cosas diferentes. Soy bueno en la primera, pero bueno, la otra es un trabajo en progreso. Tengo diciéndome a mí mismo que valdrá la pena al final, que estoy construyendo algo que importa, algo que durará para futuras generaciones. Pero bueno, no soy el único en esta mesa. Quiero escuchar lo que has estado haciendo. ¿Cómo ha ido tu día? ¿Tenías de nuevo clientes haciendo cola en la puerta? ¿Qué? ¿Solo bien? ¿Eso es todo? Bueno, estoy seguro de que también estuviste ocupada, pero esperaba más detalles. Me gusta escuchar cómo ha ido tu día, amor. Panadería boutique suena mucho más interesante que contratista de techos. ¿Qué tal esa nueva receta en la que me dijiste que estabas trabajando? Por supuesto que me interesa. Después de todo, me dijiste que yo la había inspirado. ¿Cómo estabas pensando llamarla? Bueno, todavía no creo que Trocito de Amor sea un buen nombre para una dona, pero cualquier cosa con un glaseado de té dulce tiene mi voto. Mm, Bueno, siempre que quieras un catador, te ofrezco mis humildes servicios. Completamente altruista, sí. Vamos, no te rías de mí. ¿Por qué parar ahora? Soy muy consciente de que te has estado riendo de mí desde el día que nos conocimos. Incluso te reíste la primera vez que te invité a salir delante de todos tus clientes. Menos mal que no me lo tomé como algo personal. Sí, bueno, soy un hombre que sabe lo que quiere cuando lo ve. Tu risa fue solo la cereza del pastel. Es como el sol, cálida, dorada y tranquila. No, no estoy bromeando, te estoy haciendo un cumplido. Bueno, si terminamos con la cena, podemos irnos al sofá y puedo halagarte un poco más. Ha sido un día largo. Me vendría bien un poco, no sé, un poco de tranquilidad. Sí, puedo ir a sentarme. Déjame encargarme de estos platos primero y con gusto iré. Espera, ¿qué? Amor, dije que los traería. Bueno, sé que dije que había sido un día largo, pero... Sí, pero... Oh, sabes que no puedo resistirme cuando me miras con esos grandes y bonitos ojos. Maldita sea. Está bien, al menos déjame llevar los platos grandes al fregadero. ¿No? No me veo exhausto. ¿Sí?
Oye, me engañaste. Está bien, me voy. Voy a, no sé, poner una película o algo. ¿Tienes alguna preferencia? Oh, ¿puedo elegir? ¿Segura que confías en mí para escoger qué vamos a ver, amor? Maldición, esto se siente tan bien. Este viejo sofá puede que no parezca gran cosa, pero seguro que se siente bien. La única forma en que podría ser mejor es que mi amada estuviera acurrucada a mi lado. Hablando de eso, ¿dónde está? Espera, ¿está? Amor, ¿estás lavando los platos? Sé que no había muchos, pero también dije que los lavaría. No tenías que... Está bien, si estás segura. Simplemente plantaré mi trasero en este sofá y me relajaré. Esa mujer. Ve a descansar, has tenido un largo día. ¿Qué tenía que hacer las mujeres antes drogas? Wait, ¿está haciendo más tareas domésticas? ¿Qué? Maldita sea. Oye, amor, ¿podrías venir aquí un segundo? Sí, sé que te estoy sosteniendo la mano. Creo que es la única manera de mantenerte quieta el tiempo suficiente para hablar contigo. Cariño, ¿por qué haces esto? Esto, trabajar tanto después de tu hora de salida, entre todas las otras cosas que haces. Amor, cocinaste, limpiaste la cocina 2 veces y estás lavando la ropa entre todo eso. Amor, ¿pasa algo? ¿Estás molesta o hice algo? Sí, sé que son cosas que necesitan hacerse. También sé que somos dos viviendo en esta casa. Puedo hacer las tareas domésticas igual que tú. No, no es un trabajo. Mira, puedo abrazarte, de verdad. Gracias, amor. Sé que no eres de las que se quejan, pero no se trata de eso. Parece que tienes demasiado que hacer. Eso no es quejarse. Y no eres débil si me das una respuesta directa cuando te lo pregunto. No, puedo esperar. Siempre puedo esperarte. Cuando estés lista. Solo quédate aquí. Quédate conmigo. Déjame estar aquí para ti. Mm. Ujú. Oh, amor, estás poniendo todo de tu parte, más que. Sí lo estás. Sé que llegas a casa antes que yo, pero trabajas igual de duro. Nuestros trabajos son diferentes, pero diferentes no significa que uno tenga prioridad sobre el otro. Nunca se ha tratado de qué trabajo genera más dinero. No me importa lo que digan los demás, lo que me importa es que tengas un trabajo que ames, porque te hace feliz. Si ser copropietaria de esa panadería ya no es lo que quieres hacer, vale, vale, me alegra saber que todavía te encanta. Dios sabe que tienes talento para ello. Pero, escúchame ahora. El hecho de que llegues a casa antes que yo no significa que todas estas cosas domésticas recaigan sobre ti. Sé que hacer cosas por la gente que amas es la forma de decirles que te importan, pero... No, no es un problema, y tú tampoco. Soy tu esposo, cariño. Déjame ayudar con parte de la carga. Te prometo que pueda con ella. Quiero llevarla. Mm, mm. No, no eres una carga, amor. Nunca podría serlo. Oh, corazón, mi dulce niña. Sigue llorando si quieres. Te tengo. Estoy aquí. Te amo. Mm, mm. Ya está, ya está. ¿Te sientes mejor? Eso sonó como si hubieras pasado mucho tiempo con eso. ¿Cuánto tiempo te has sentido así? Como si tuvieras que llevar el mundo sobre tus hombros. Tanto tiempo, amor. Bueno, me alegro de que me lo estés contando ahora. Gracias por tu confianza. ¿Puedo decir algo? Algo
que necesito que escuches y entiendas. Te amo por lo que eres, no por lo mucho que haces. No necesitas asumir más cosas para que no me estrese cuando llegue a casa. Todo lo demás es genial. Lo aprecio muchísimo y me aseguro de decirte lo mucho que lo aprecio, pero... Amor, podría entrar en una choza en la orilla del río y seguir siendo el hombre más feliz del mundo mientras tú estés ahí esperándome. No tienes que ser la idea de perfección que tiene todo el mundo. Linda, ya eres mía. Sí, sí, lo digo en serio. Por supuesto que lo digo en serio. Has hecho que mi corazón se salte latidos desde el primer día que te conocí. Incluso ahora, después de años juntos, todavía lo haces. Mm, mm. No, no eres un desastre. Eres hermosa. La mujer más hermosa que he visto en mi vida. Me enterrarán antes de que cambie de opinión al respecto. Así que puedes dejar de intentarlo. ¿Te sientes mejor? ¿Aún tienes ganas de ver algo? Estoy más que feliz de simplemente abrazarte. O puedo traerte una taza de té o... Amor, puedo mantenerte en mi regazo y mantener mis brazos a tu alrededor. ¿Estás cómoda? Bien, está bien. Bueno, creo que me dijiste que eligiese algo que quisieras ver, así que... Bueno, sí. Es ese programa que te gusta sobre vivir en una granja. Por supuesto que quiero verlo. La historia no es lo mío, pero es interesante ver cómo se vivía hace poco más de 100 años. Además, a ti te encanta y yo te amo. No, detente ahora. Dije que es lo que quiero ver y lo decía en serio. Mm, mm, oh. Amor, no es que me esté quejando, pero ¿por qué fue eso? Oh, yo también te amo. Mucho, mi amor. Hagamos que sea una buena noche.